El 26 de abril de 1986, la 1:23 de la madrugada, en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, el reactor número 4 explota. Así, sin más. Fue el comienzo del peor accidente nuclear que hemos conocido, una auténtica catástrofe cuyas consecuencias, bueno, todavía hoy las sentimos. La explosión liberó una nube radiactiva, para que nos hagamos una idea, unas 500 veces más potente que la de la bomba de Hiroshima. Creó zonas fantasma, lugares que se volvieron tan peligrosos que tuvieron que ser evacuados y abandonados para siempre. Vamos a ver cómo una tormenta perfecta, una mezcla de fallos de diseño y errores humanos, desató un auténtico infierno en la Tierra. Para entender cómo pudo pasar algo así, tenemos que ir al origen de todo, al corazón mismo de la central, porque la semilla del desastre en realidad estaba plantada en el propio diseño del reactor. Estamos hablando de un reactor tipo RBMK, un auténtico gigante de la era soviética. Era muy potente, sí, y además producía plutonio para el arsenal nuclear de forma muy eficiente. Pero su diseño era como un pacto con el diablo. Priorizaba la fuerza bruta por encima de la seguridad. Era literalmente una bomba de relojería, esperando a que alguien la activara. A ver, esta tabla es clave para entender el desastre. A diferencia de los reactores occidentales, usaba grafito como moderador, que es inflamable. Pero el verdadero talón de Aquiles, el fallo garrafal, era lo que los ingenieros llaman el coeficiente de vacío positivo. ¿Y esto qué significa en cristiano? Pues que si el reactor se sobrecalentaba y el agua refrigerante se convertía en vapor, la reacción nuclear, en lugar de frenarse, se aceleraba. Era como un coche sin frenos diseñado para desbocarse al primer problema, una auténtica locura. Y así llegamos a la noche del accidente. Y aquí viene una de las grandes ironías de esta historia. La catástrofe se desencadenó durante una prueba de seguridad. Sí, una prueba que, en teoría, estaba diseñada precisamente para evitar un desastre. El plan se torció desde el principio. La prueba se retrasó 10 horas. El turno de día, el equipo que la había preparado y ensayado, se fue a casa. Y la responsabilidad pasó a un turno de noche con mucha menos experiencia, que de repente se encontró con un experimento complejísimo y muy peligroso para el que no estaban preparados. No tenían ni idea de que estaban a punto de caminar directos a una trampa mortal. Como vemos en esta cronología, la noche fue una auténtica cascada de errores. La potencia del reactor se desplomó de repente, y en un intento desesperado por recuperarla, los operadores empezaron a saltarse una a una todas las normas de seguridad. Desactivaron los sistemas automáticos, retiraron casi todas las barras de control, que le quitaron todos los seguros al reactor, dejándolo en un estado increíblemente inestable. Lee estas palabras porque te hielan la sangre. Son del diario de operaciones de esa noche. Fuertes golpes, las barras de control dejaron de moverse. Hay que imaginarse el pánico absoluto en la sala de control en ese instante. Ese sonido del fin, el momento exacto en que se dieron cuenta de que la bestia se había soltado y ya no había forma de pararla. Y entonces, esa bomba de relojería, que era el reactor RBMK, activada por una cadena de errores humanos, finalmente explotó. En un último y desesperado acto, pulsaron el botón de emergencia AZ5, el botón del pánico. Pero aquí viene la segunda gran y trágica ironía. El mecanismo diseñado para apagar el reactor fue justo lo que provocó la explosión. Las puntas de grafito de las barras de control, al insertarse, crearon un pico de potencia brutal, instantáneo. En lugar de apagar el fuego, fue como echarle un bidón de gasolina. El resultado, 2 explosiones gigantescas que volaron por los aires el reactor 4. Es que es difícil de imaginar la escena. La tapa del reactor, una mole de 1.200 toneladas, salió disparada hacia el cielo como la tapa de una olla a presión. El corazón del reactor, al rojo vivo, expuesto al aire, ardiendo y vomitando una columna de veneno radioactivo directo a la atmósfera. Los medidores de radiación, los dosímetros, se volvieron locos. Simplemente se salieron de la escala. Nadie allí sabía a la magnitud de lo que se estaban enfrentando. Los primeros en llegar fueron los bomberos, héroes anónimos que se enfrentaron a un enemigo invisible y letal sin saberlo, armados solo con agua. Y mientras estos hombres se sacrificaban, en Moscú se impuso el silencio más absoluto. El gobierno soviético intentó ocultarle la verdad al mundo y a su propia gente. Pero claro, la radiación no entiende de fronteras ni de secretos de Estado. 2 días después, a más de 1000 kilómetros de distancia, en una central nuclear en Suecia, saltaron todas las alarmas. Los trabajadores tenían partículas radiactivas en los zapatos. La nube tóxica había viajado por media Europa. El secreto se había acabado. El mundo entero miraba ahora hacia la Unión Soviética, exigiendo respuestas. La explosión había terminado, sí, pero el verdadero horror, en cierto modo, no había hecho más que empezar. Ahora, un enemigo silencioso e invisible se cernía sobre medio continente. Este mapa lo muestra muy bien. El veneno no se repartió por igual.
El viento y la lluvia lo esparcieron de forma totalmente caprichosa. La vecina Bielorrusia se llevó la peor parte, casi el 60% de toda la contaminación. Pero amplias zonas de Ucrania y de Rusia se convirtieron también en tierra quemada, lugares donde la vida, tal y como se conocía, se detuvo para siempre. A ver, miremos esta gráfica. Los números son fríos, pero la realidad que esconden es absolutamente aterradora. La cantidad de radiación liberada en Chernóbil deja en nada otros grandes desastres nucleares. Es una escala de devastación que nunca antes se había visto, y esperemos, de verdad, no volver a ver jamás. Y es que la nube radioactiva era un cóctel letal. Tenía yodo, que ataca directamente a la tiroides, sobre todo a la de los niños. Tenía cesio y estroncio, que se cuelan en la comida, en la leche y acaban en nuestros huesos. Y por si fuera poco, plutonio, una de las sustancias más tóxicas que existen, con una vida media de más de 24.000 años. Un legado envenenado para miles y miles de generaciones. Han pasado ya muchas décadas, pero la sombra de Chernóbil es muy alargada. Las consecuencias de aquellos segundos fatales siguen muy presentes y nos obligan a reflexionar sobre el precio del progreso y los límites de nuestra propia tecnología. Y no podemos hablar del legado de Chernóbil sin hablar de ellos. Los liquidadores. 600.000 hombres y mujeres, soldados, mineros, bomberos, científicos que fueron enviados al infierno para intentar contenerlo. Sabían que se enfrentaban a un enemigo invisible que los estaba matando lentamente. Su sacrificio evitó una catástrofe aún mayor, y el mundo entero tiene una deuda impagable con ellos. Y este es el símbolo de esa lucha contra la herida abierta de Chernóbil. Primero, el sarcófago original, que se construyó a toda prisa y corriendo. Y sobre él, esta maravilla de la ingeniería, el nuevo confinamiento seguro. Una estructura colosal, más alta que la Estatua de la Libertad, diseñada para sellar el reactor durante al menos 100 años. Es un monumento a nuestro ingenio, sí, pero también a nuestra capacidad para crear monstruos que luego tenemos que encerrar. 358.000 millones de dólares. Es una cifra que marea, que es casi imposible de imaginar. Hay que pensar en todo lo que se podría hacer con ese dinero. Es el coste de la limpieza, de la atención sanitaria a las víctimas, de las tierras que nunca más podrán cultivarse. Chernóbil no fue solo una catástrofe humana y ecológica, fue también un agujero negro económico del que la región a día de hoy todavía no se ha recuperado. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Fue Chernóbil un accidente único? ¿Un producto de una tecnología soviética defectuosa y de una cultura del secretismo? ¿O es algo más? ¿Una advertencia temporal sobre nuestra arrogancia, sobre los peligros de jugar a ser dioses con fuerzas que no llegamos a comprender del todo? Quizá la verdadera lección de Chernóbil es que la respuesta a esa pregunta sigue en el aire, flotando como esas partículas radiactivas que un día escaparon de un reactor en Ucrania.